México, nación ubicada al norte del continente americano, que es el 13º país más grande del mundo, comparte fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Cuenta con una población de aproximadamente 129 mil millones de habitantes distribuida en 32 estados, cada uno rico en cultura, historia y tradiciones. Hablamos de un estado complejo y lleno de contrastes. El clima es envidiado por muchos, ya que al ubicarse entre los trópicos de Cáncer y del Ecuador terrestre, la mayor parte del año recibe suficiente luz solar. Las tierras son fértiles y los recursos naturales e hídricos suficientes. Tiene una flora y fauna que lo posiciona como el 17º país más diverso del mundo, consiguiendo la denominación de megadiverso. Y sin embargo, también es uno de los países más desiguales del planeta. Según el World Inequality Report 2022, el 10% más rico de la población tiene alrededor del 80% de la riqueza del país. En este contexto, el tema de la seguridad se vuelve uno de los tantos ejes temáticos de mayor profundidad. Para nadie es ajeno el hecho de que numerosos informes posicionen al país como uno de los más inseguros. Por ejemplo, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que realizó un estudio en el 2022, ubicó a México en el cuarto lugar de un total de 173 países que se analizaron, como uno de los más peligrosos e inseguros para vivir. Mientras que el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que analiza aspectos relativos a la percepción de seguridad y delitos, nos muestra que de todos los problemas que aquejan a la nación, como la desigualdad, la pobreza, la hambruna, las sequías, la falta de empleo, las enfermedades, el cambio climático, entre otros muchos factores, al 61,2% de la población mayor de edad le preocupa la inseguridad del país, lo que refleja la magnitud del problema para los ciudadanos y para las instituciones públicas. Según sugiere la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2022 del INEGI, que recaba información a nivel nacional y estatal para estimar la prevalencia delictiva en los hogares durante el 2021, para conocer la percepción de la seguridad pública, el desempeño de las instituciones a cargo de este rubro, así como recabar información sobre las características de los delitos, nos proporcionan los siguientes datos. La prevalencia delictiva en los hogares durante el 2021 representó un 29% del total, es decir, al menos un integrante fue víctima de algún delito. Alrededor de 22.1 millones de personas fueron víctimas de delito, aproximadamente 24.207 por cada 100.000 habitantes. Este gráfico muestra el fenómeno delictivo por estado, donde estados como Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California encabezaron el top 5. Puebla se ubica en el séptimo lugar, con 26.000 víctimas por cada 100.000 habitantes. Los delitos más comunes según esta encuesta se componen porcentualmente en mayor medida por robos, asaltos en vías o transportes públicos, con un 21.4% de incidencia. En segundo lugar, tenemos a los fraudes con 19.2%, mientras que los robos a casa-habitación representan un 4.5% a nivel nacional. Con lo que respecta a la incidencia delictiva por estado, observamos que el promedio nacional es de 30.000 delitos por cada 100.000 habitantes. Estado de México, Ciudad de México y Puebla encabezan este apartado. También se analizó la incidencia delictiva de acuerdo con el espacio urbano y rural. Los datos nos hablan de que existe una mayor incidencia en las zonas urbanas con relación a las zonas rurales, aunque no debemos olvidar que la densidad poblacional en las ciudades es considerablemente superior que el resto de los asentamientos. A nivel nacional, el delito más suscitado son los fraudes, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. El estado de Puebla, por ejemplo, son más representativos los delitos relacionados al robo y los asaltos. Debemos considerar que también existen datos que nos muestran que muchos de los delitos antes descritos no son denunciados ante algún órgano de seguridad pública. Por ejemplo, solo el 10,1% se denunció, de los cuales el 67,3% de las veces se inició una carpeta de investigación. Sin embargo, estos datos son contrastantes, ya que el 93,2% de los delitos no se denunciaron y por lo tanto tampoco hubo carpetas de investigación. Esto nos puede mostrar que existe poca credibilidad y eficacia en el cuerpo de seguridad pública del país, lo que se refuerza con los siguientes datos. El 33,5% de la población considera una pérdida de tiempo el levantamiento de denuncias ante las autoridades y el 14,8% menciona sentir desconfianza de las autoridades. Siguen otros motivos, como por ejemplo los procesos burocráticos largos y complicados de las denuncias, actitudes hostiles de las autoridades y, por supuesto, miedo a que éstas los extorsionen. Los lugares donde los mexicanos se sienten más vulnerables e inseguros los encabezan los cajeros automáticos, el transporte público, los bancos, las calles, las carreteras, los mercados, los parques, centros comerciales, mientras que los lugares más seguros son solamente sus hogares. Como consecuencia de esta pobre percepción de la seguridad del país por parte de la población, muchas familias y ciudadanos han dejado de realizar distintas actividades. Por ejemplo, ya no permiten a los niños salir de la casa, tampoco usan joyas muchas personas, evitan salir de noche, portar dinero en efectivo o en tarjetas, salir a caminar, tomar un taxi, visitar a los amigos o parientes, entre otras muchas más actividades.
La seguridad es un concepto bastante amplio y fuertemente debatido entre grandes teóricos de la filosofía, políticos o sociólogos. Sin embargo, su concepción más sencilla hace referencia a la ausencia del peligro, amenaza o riesgo. Durante gran parte del siglo XX, la seguridad pública se consideró como un asunto y responsabilidad exclusivo del Estado, tal y como lo sugería Max Weber, Hobbes, Locke, Rousseau o Smith. Grandes personajes de disciplinas y doctrinas distintas, pero que coincidían en sobre qué ente recaía esta responsabilidad de la seguridad. En México, por ejemplo, todos los cambios que se han generado en la economía y en la vida política han transformado las relaciones y su calidad entre la sociedad y los agentes estatales, lo cual se ha trasladado en las formas de brindar seguridad. Durante mucho tiempo, la seguridad pública fue dominio exclusivo del Estado, aunque paulatinamente el sector privado comenzó a tener presencia en este ámbito. Durante los años del colonialismo español se utilizaba la palabra policía para referirse al gobierno, la administración y las fronteras de la vida urbana, aunque también aludía a la civilidad, la cortesía, urbanidad, aseo, limpieza y decoro. Sin embargo, en el siglo XIX, con un ambiente independentista, el concepto se amplió en otros como la seguridad, vigilancia y persuasión política. Según Pablo Picato, durante la segunda mitad del siglo XIX, con la restauración de la Constitución de 1867 y la aprobación del Código Civil y Penal de 1870, Porfirio Díaz logró controlar al bandolerismo y los enfrentamientos políticos, logró proteger los intereses de los inversionistas privados e instauró la doctrina liberal de la propiedad privada. También con él se profesionalizó a la policía y las penas correspondientes a los delitos. Después de la Revolución Mexicana, en el artículo 21 de la Constitución de 1917, se estableció que la seguridad pública es asunto exclusivo del Estado. Sin embargo, durante los 90, con la nueva oleada neoliberal, que trajo consigo la reducción de las funciones del Estado en muchos rubros en pro del libre mercado y su autorregularización, la exclusividad de México respecto a la seguridad comenzó a cuestionarse. Con muchas dudas sobre en manos de quién recaería la responsabilidad de la seguridad del país desde 1986, comenzó a tener presencia y ganar relevancia las organizaciones privadas que ofertan seguridad. Según datos del INEGI, durante el periodo de 1989 al 2014, el número de empresas de seguridad privada creció de 210 a 3.834, las cuales ofertan servicios distintos como vigilancia de espacios cerrados, escoltas personales, blindajes, videovigilancias y traslados de valores. Algunas organizaciones funcionan a nivel federal, otras a nivel estatal e inclusive personal. Sin mencionar que muchas de estas empresas funcionan sin permiso legal para realizar sus actividades, lo que genera disparidades respecto al tipo de servicio que ofrecen, su cobertura y salarios de sus empleados. Según Arnulfo Garibo, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y similares, en el 2014 existían aproximadamente 450.000 guardias de seguridad privada debidamente registrados y unos 600.000 informales. A pesar de que en todo el país la seguridad privada ha ganado terreno y hasta cierto punto ha competido con la pública, no se puede afirmar que el Estado se haya retirado del sector, sino todo lo contrario. Ha incrementado su intervención a través de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública. Durante el sexenio de Calderón, la inversión en materia de seguridad y defensa ascendió a $53.005 millones, representando un 0.73% del PIB, como parte de la guerra contra el narcotráfico. Esta tendencia fue similar durante el gobierno de Peña Nieto, quien intentó legislar una ley de seguridad interior con la que se buscó normalizar la acción del ejército en las calles, objetivo que López Obrador logró recientemente al entregar al mando de la Guardia Nacional al Ejército, y quien también ha incrementado el presupuesto en materia de seguridad y defensa. Con todo esto podemos observar una creciente intervención del gobierno en el sector y de forma paralela un crecimiento de la seguridad privada. De acuerdo con la doctora Claudia Zamorano, las corporaciones privadas tienen una relación muy estrecha con los condominios de clase alta y media. Esos espacios son como burbujas protegidas donde se puede generar reglas de sociabilidad y gobernabilidad muy autónomas. Su existencia no debería ser interpretada como un proceso de privatización de la seguridad pública, ya que en México existe la Dirección General de Seguridad Privada, de la cual se desprende la Ley Federal de Seguridad Privada, ley que regula y establece los lineamientos para que el sector privado pueda ofertar sus servicios de seguridad en el país. También otorga o revoca los permisos y fiscaliza sus actividades. Que los condominios contraten los servicios de seguridad privada no garantiza nada. Por ejemplo, Zamorano nos relata lo sucedido en un prestigioso condominio ubicado al sur de la Ciudad de México.
Durante el 2010, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada reveló que en dicho asentamiento había operado por más de 3 años una banda delictiva que se dedicó a clonar tarjetas de crédito y al secuestro. Una vecina del recinto se preguntaba cómo era posible que los guardias de seguridad privada, a quienes les pagaban salarios considerablemente altos, habían encubierto esta banda de delincuentes. A este caso también se puede citar aquellos retomados por el periódico Expansión, donde mencionaba que muchos narcotraficantes han utilizado zonas residenciales lujosas para vivir, operar y esconderse, como por ejemplo Edgar Valdés, alias La Barbie, José Jorge Valderas, alias el JJ, o Arturo Beltrán Leiva. Sin embargo, también sucede otro fenómeno con esta relación de las residencias y la seguridad privada. Osvaldo Albizar y Buenola Caprón en el 2015 investigaron la zona Esmeralda del Estado de México. En este asentamiento se ubican alrededor de 20 condominios de lujo, que en el 2010 albergaban alrededor de 4.000 residencias, y como esta zona a lo largo de los años se ha equipado con dispositivos de seguridad cada vez más sofisticados al grado de que los residentes formaron una sociedad civil, la cual firmó un convenio con el municipio para donar 260,000 pesos para que éste mejorara la seguridad de su zona. De esta forma, los accesos que anteriormente eran vigilados por guardias privados fueron sustituidos por policías municipales. Se les instalaron botones de pánico conectados al municipio y este último instaló más botones, cámaras de seguridad en los alrededores de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo aquellas personas que cuentan con más recursos son capaces de influir más allá de sus residencias y utilizar a los cuerpos de seguridad pública para garantizar su propia seguridad particular, dejando al resto de la población a merced de la delincuencia o la autoprotección. ¿Qué pueden hacer el resto de asentamientos populares que no cuentan con los mismos recursos económicos para garantizar su seguridad y bienestar? Bueno, para los ciudadanos promedios mexicanos no les quedan muchas opciones más que confiar en sus cuerpos de seguridad pública, a pesar de que estos se encuentran con porcentajes de confianza muy bajos. Por ejemplo, según el INEGI, el 89.6% de la población confía en la Marina. Le sigue el Ejército con un 87.1%, la Guardia Nacional con un 80.9%. Siendo la Policía de Tránsito, Preventivas Municipales, Ministerios Públicos Estatales, Policías Ministeriales y Estatales las que menos confianza les generan, con cifras que oscilan entre el 45 al 56%. En la misma encuesta citada con anterioridad, nos indica que a México le cuestan 278.9 mil millones de pesos, o un 1.55% del PIB, la inseguridad, lo que equivale a un costo de 7,147 pesos por persona a causa de este problema. Respecto a este apartado, vemos que ante este panorama las medidas preventivas representan un 37.5% del costo total y podemos ver que las medidas preventivas consisten principalmente en el cambio o colocación de cerraduras o candados, cambio de puertas y ventanas, la colocación de rejas o bardas, coordinación con los vecinos para enfrentar o prevenir los delitos y por último, la compra de perro guardián. Estas estrategias han generado cambios estéticos en el diseño, apariencia y formas de habitar la vivienda, por lo que es más común ver fachadas completamente abarrotadas con cercas de herrería que cubren las puertas y ventanas. Algunas otras optan por instalar pinchos de metal o vidrio en las bardas perimetrales. También los candados y cadenas son opciones que se han empleado para resguardar sus hogares. Ante este panorama tan desalentador, las poblaciones de zonas populares se han visto en la necesidad de organizarse y autogestionarse. Por ejemplo, existen las organizaciones denominadas vecinos vigilantes, las cuales en algunos casos trabajan en conjunto con la policía. Un ejemplo de ello fue la colonia Michoacán, ubicada en la delegación Venustiano Carranza. En los 90 formó una organización de vecinos ante el incremento de robos de vehículos, casa-habitación y autopartes. De esta forma consiguieron alarmas conectadas a la delegación y entrando a los 2000 con un ambiente inseguro recrudecido se les permitió instalar rejas que cierran y resguardan el paso peatonal y de autos que dividen a la colonia en 4 cerradas independientes. Este es un ejemplo de cómo la organización civil puede generar mecanismos de autodefensa por el ambiente de inseguridad que se respira. Sin embargo, como los vecinos de la Michoacana tenían una visión del problema muy superficial, sus acciones antes mencionadas acrecentaron los problemas, ya que las rejas debían permanecer cerradas de 6 p.m. a 6 a.m., pero los vecinos las mantuvieron cerradas todo el día, y al no poder pagar un vigilante privado, formal o informal, terminaron bloqueando el tránsito peatonal, automovilístico, que generó muchas personas se muden a otras colonias. Se generaron espacios solitarios e incluso algunos vecinos sufrieron robos y asaltos mientras buscaban las llaves para ingresar a la colonia. A pesar de ello, esto no ha sido la única estrategia para hacer frente a la ineficiencia de sus fuerzas policiales locales. Por ejemplo,
Algunos ciudadanos del Estado de México han puesto en marcha simulacros donde salen armados con cuchillos, palos, bats o armas de fuego para disuadir a los criminales. También otros han optado por colocar lonas o mantas con mensajes amenazantes para los delincuentes. Los linchamientos también han sido otro modo de intentar detener o reducir la delincuencia de la zona. Por ejemplo, en el municipio de Ajalpan, ubicado en el estado de Puebla, en el 2015 fueron brutalmente linchados un par de hermanos que acudieron al lugar para realizar encuestas sobre la nutrición. Supuestamente fueron confundidos con secuestradores, por lo que una turba de pobladores armados con palos, machetes, piedras y varillas interceptaron a los hermanos para golpearlos salvajemente y finalmente rociarles gasolina y prenderles fuego. Todo esto ocurrió en la plaza pública del municipio. Ante este linchamiento, los cuerpos de seguridad pública se mostraron insuficientes y rebasados por la furia y psicosis colectiva. La seguridad privada no representa una amenaza para el monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del Estado. Algunas veces lo fortalecen, siempre y cuando convivan bajo las mismas reglas, pero no debemos dejar de lado el hecho de que alrededor del 60% de los guardias privados no están debidamente registrados ante las instituciones correspondientes, y que aquellos que sí lo están han protegido a grupos criminales o intereses clientelares, como sucedió en un centro comercial de la Ciudad de México en el 2013, en vísperas del Buen Fin, donde el cuerpo de seguridad privada intentó ocultar el feminicidio de una joven empleada a manos de su pareja sentimental, ya que esto podría cerrar el negocio y causar pérdidas económicas. Se argumentó que la empleada sufrió un infarto. Sin embargo, todo se destapó ante la exigencia de la familia y grupos feministas quienes demandaban realizar una autopsia, con la que la verdad salió a la luz. La estética de la vivienda o de las zonas habitadas tiende a variar de acuerdo con el poder adquisitivo de quienes las habitan. Por ejemplo, en los condominios y residenciales, al contar con espacios más amplios, se pueden permitir prescindir del uso de bardas perimetrales. Difícilmente se ven rejas en las puertas y ventanas. Los acabados generalmente son más finos y se transmite una sensación de mayor libertad. Todo esto repercute en la forma de habitar un espacio tan importante como es la vivienda, mientras que por el otro lado nos encontramos con las zonas donde residen los grupos de personas con menos poder adquisitivo. Aquí la estética y características de los hogares es completamente distinta. Podemos encontrar rejas, barrotes o portones en los principales accesos y fachadas de las viviendas, a pesar de que los desarrollos urbanos no fueron planificados ni pensados de esa forma originalmente. La mayoría de las viviendas cuentan con distintos medios que les ofrecen una sensación de mayor seguridad, como la instalación de rejas en puertas y ventanas, la colocación de mantas con mensajes dirigidos a los criminales donde se advierte de lo que sucederá si llegasen a cometer una falla en el lugar. En general, se respira un ambiente más opresivo y un poco deplorable en algunas zonas. Sin embargo, la existencia de la seguridad privada no excluye otros modos de sustituir la labor del Estado. La organización social de grupos de vecinos también puede generar medidas y dinámicas que pueden propiciar una disminución de la incidencia criminal, pero recordemos que esta debe trabajar en cooperación con los distintos niveles de gobierno, ya que muchas veces el uso de la fuerza y la violencia se les escapa de la mano y terminan generando fuertes consecuencias como los linchamientos que se han realizado en distintas ciudades y municipios del país.